Bien, vamos a explicar muy rápidamente y de una forma muy superficial cómo actuaría la vacuna para COVID. Lo primero que hay que, digamos, tener muy claro es la estructura de nuestras células humanas. Nuestras células están conformadas por un núcleo. En ese núcleo tenemos nuestro ADN. En este caso, el núcleo no va a intervenir. Ya van a ver por qué no interviene en este caso y para este tipo de vacunas nuestro núcleo celular. Está el citoplasma. El citoplasma es como un fluido donde están los organelos. Está el complejo de Golgi, los ribosomas, el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Las mitocondrias son la fuente de energía de la célula, pero aquí tampoco van a actuar, dado que ya no participan en la formación de proteínas. Los ribosomas sí son muy importantes, ya se van a dar cuenta por qué. Es decir, que todos estos organelos celulares, los ribosomas son los de más importancia a la hora de analizar la vacuna y más o menos cómo funciona. No olvidemos la estructura del COVID, del coronavirus. Hay virus que son de ADN y de ARN. Este virus específicamente es un virus de ARN. Por eso, las vacunas que están desarrollando los grandes laboratorios, los grandes emporios económicos, es de ARN. Y, pero, digamos, la mayoría de vacunas son de ADN, que actúan de una forma, digamos, algo diferente. Entonces, muy importante el tema de los ribosomas y la estructura del virus es ARN. Lo que ustedes ven aquí en los exteriores son puras proteínas. Proteínas, por ejemplo, la proteína S, que es la que ayuda a enganchar el virus a las células humanas que tengan específicamente un receptor para poderse enganchar a la proteína Spike. Y las otras proteínas también ayudan a que el virus ingrese a nuestras células. Bien, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente se le inyecta al paciente el ARN para la proteína, específicamente la spike o la proteína espiga, que es esta de acá. Se le inyecta al paciente ese ARNM. ¿Qué significa ARNM? ARN mensajero, es decir, ácido ribonucleico mensajero. Eso se inyecta a nivel intramuscular. Luego, esa inyección de ese ARN mensajero de una proteína del coronavirus va a generar, por una parte, proteínas, esa proteína espiga que requiere el virus para poderse unir a las células, y por otra parte, anticuerpos. Es decir, este es el resumen. ARN mensajero, nos lo inyectan y eso en las células nuestras, dentro de nuestras células, genera proteínas y genera anticuerpos. Ahora bien, pero la pregunta es cómo se forman esos anticuerpos, como lo más importante. Pues básicamente los laboratorios están desarrollando es esto, es decir, unas nanopartículas que en su interior tienen ARN mensajero de una proteína del coronavirus, las cuales tienen la capacidad de penetrar a nuestras células, entran en contacto con los ribosomas nuestros de nuestro interior celular, y estos ribosomas son los que hacen todo el trabajo. Digamos, el trabajo pesado lo hacen son los ribosomas. Por eso les mencioné anteriormente que deben tener muy en cuenta esta imagen de acá, de estos organelos azulitos que he puesto aquí, son fundamentales, que son este mismo ribosoma. Ya van a ver por qué. Entonces se necesita una nanopartícula. ¿Qué es una nanopartícula? Pues realmente son partículas a nivel nanométricas, es decir, partículas de una micra, 2 micras o hasta menos. Eso depende de la aplicación que tengamos. Bien, pues la vacuna hace que a nuestra célula, por unos mecanismos muy complejos, ingrese el ARN mensajero que va a facilitar la producción de una proteína del coronavirus, que es la proteína Spike. Listo, ingresa y se encuentra con los ribosomas. ¿Qué ocurre con los ribosomas? Pues ocurre lo siguiente. Este es el ARN mensajero que nos inyectaron. Los ribosomas son, digamos, unos organelos importantísimos que tienen dos subunidades. Una subunidad grande, que es toda esta, y una subunidad pequeña, que es esta. Cuando ellos van a formar proteínas, ellos se ensamblan y comienzan a leer cada una de estas letricas. Cada letrica de esta es una base. Guanina, adenina, citosina, adenina, etc. No son las mismas bases del ARN que el ADN, son diferentes. El hecho es que el ribosoma
comienza a leer una por una, y con la ayuda de una serie de proteínas, comienza a formar trae los aminoácidos, y cuando hace un polímero de aminoácidos aquí, comienza a generar una cadena de proteínas. Y esto lo hace con la ayuda del RNA-T, que es otro tipo de ARN. De modo tal que esta función del ribosoma realmente es digamos lo más importante en ese proceso de formación de esta cadena de proteína. Recordemos, cadena de proteína, ¿para quién? Para la proteína Spike que necesita el virus para poder, digamos, replicarse, reproducirse. Cuando esta proteína, esas cadenas de proteína están formadas, pues ya nuestro organismo comienza a formar esa proteína, que es esta proteína Spike o espiga, y una vez esta proteína sale de las células, se forman los anticuerpos. Anticuerpos que pueden ser IgG, IgM, IgA, IgD o IgE. Las más importantes en el tema del COVID son dos: la IgG y la IgM. La IgG como tal, digamos, incluso tiene 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3 y la 4. Y básicamente participa en actividades de neutralización de microorganismos externos. Y normalmente eh, se distribuye en todas las partes del cuerpo. Luego viene la IgM, que básicamente ella se produce cuando por primera vez nos infecta, en este caso, un virus o un agente patógeno externo. Estas otras IgA, D y E, pues la D no se conoce realmente la función. La A se forman los tejidos de las mucosas, es decir, el IgA se encuentra es básicamente el sistema respiratorio superior. Y la IgE tiene que ver con las alergias. Ahora bien, cuando yo me contagio de COVID, pues básicamente, desde el día número 3, se comienza a formar, son antígenos IgM. Digamos, los primeros en formarse. Después del día 7 se forman los anticuerpos G, junto con los IgM. Y ya después del día 21 del contagio del COVID, solamente, digamos, debería haber IgG en mayor cantidad. Por lo tanto, no es lo mismo yo estar contagio de COVID en el día número 3 que en el día número 15 o 21 o después del día 21. Se supone que ya después del día 14, pues eh, mm, ya me he recuperado de la enfermedad. Sin embargo, después del día 14 siguen habiendo antígenos, en este caso los IgG. Entonces, lo que se busca estas vacunas es básicamente producir digamos, anticuerpos, para que finalmente, cuando a mí me vacunen con este tipo de vacunas, valga la redundancia, y me contagie a alguien, ese coronavirus, cuando ingrese a nuestro, digamos, sistema respiratorio, intente, digamos, inyectar su ARN mensajero en nuestras células, ya hayan anticuerpos que fueron formados gracias a la ayuda de los ribosomas. De esa manera, la persona, en teoría, no va a adquirir la enfermedad, está inmunizado y no va a desarrollar síntomas. Ahora, el problema es si el virus muta, porque si el virus muta, pues ahí sí tendría un gran problema, porque puede mutar cualquier secuencia de estas proteínas Spike, es decir, cualquier mutación del COVID podría, digamos, impedir una acción eh, adecuada de cualquier vacuna. Y lo normal es que los virus muten, eso es muy normal, el virus de la gripe muta muchísimo. Por eso es que nos sigue dando gripa toda la vida y nos dará gripa toda la vida por la gran mutación de estos virus. ¿Ves? Más o menos a grandes rasgos, esto es como el funcionamiento de la nueva vacuna, que tendrá muchos riesgos, ¿no?, a la salud. Pero los gobiernos están muy preocupados para que todo el mundo se vacune a ver si se acaba la pandemia.